Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? De nueva cuenta en Zona Cero y de nueva cuenta en plena crisis del COVID, cuando muchos pensábamos que a estas alturas estaríamos ya en una etapa muy distinta. La realidad es que las autoridades nos han abandonado, nos han engañado. El doctor López-Gatell y el presidente López Obrador se han cansado de disfrazar y de maquillar la realidad de este país. Y quiero darles algunos puntos que son clave para entender lo que representa esta pandemia y la forma en la que la han enfrentado. Dice el doctor López-Gatell, porque muy molesto habló de que se había comparado, que México ya había superado a España y estaba superando a Italia en número de fallecimientos, y dijo que no tomáramos como base esto porque pues, nuestra población es muy alta. Pues lo que no nos dijo es que en un país como la India, por ejemplo, ya no hablemos de China, donde nació el contagio y donde se quedaron muy lejos del número que hoy nosotros tenemos, 250,000 contagios, 30,000 fallecimientos en México. Pero dice, no comparen con España porque ahí nosotros tenemos una población mucho mayor. Si estamos arriba o no de España, no hay que perder de vista también que esta es la realidad y esa es la realidad en España. Más un detalle, contar casos y comparar países con poblaciones diferentes es un error metodológico. ¿Por qué razón? Porque obviamente donde hay más población, más personas viviendo, existe la posibilidad de que haya un mayor número de eventos, en este caso muertes, hospitalizaciones, casos. Bueno, pues en la India, un país sucio, con problemas de salud, con problemas enfrentarse a una cultura y una religión que en ocasiones les impide seguir las indicaciones de las autoridades de salud. Y aún así, nosotros ya estamos peor que la India. Y así podríamos enumerar, y prácticamente si se hicieran correctamente las mediciones a través de las pruebas suficientes como se hace en los otros países, hay elementos como los que han emitido algunos institutos de salud reconocidos de universidades en el mundo, que hablan de que México tendría el triple real de contactos si se midiera correctamente. Y bueno, el RENAPO, por ejemplo, el Registro Nacional de Población, que depende del propio gobierno federal, habla de que se le han perdido en el camino 18,000 muertos a López-Gatell porque no lo suma contra los que ellos sí tienen en el registro de población muertos por COVID. 18,000. Así que estaríamos hablando de cerca de 50,000 contagios a estas alturas. Es un fracaso por donde nos digan. Y él nos presume que han logrado mantener en un bajo nivel el contagio. Estamos arriba de 6,000 diarios con las pocas pruebas que se hacen. Pero él dice, logramos que no nos pasara lo de países como España e Italia, en donde tuvieron un contagio explosivo, y de esa manera sí pudimos atender correctamente a la población y que no se saturaran los hospitales. Mentira, los hospitales están más que saturados. En Puebla, para no ir lejos, en la capital y en la zona conurbada, los hospitales están llenos y ya no cabe la gente. No es casualidad que en la 25ª zona militar se haya creado un nuevo hospital, que estén pensando aumentar un piso en el ISSSTEP para poder atender a los muchos contagiados. El IMSS La Margarita ya no tiene capacidad para uno más. El ISSSTE, con un foco de contagio terrible en muchas áreas ahí en la torre de San Manuel. Por todos lados está terrible y eso pasa en todo el país. Pero como quieren sumar las camas del interior del estado, por ejemplo, y así lo hacen en todo México, pues dicen, es que todavía tenemos camas disponibles. Sí, nada más que la persona enferma acá no se va a ir a Huaytamalco a ver si allá lo atienden. Es que ahí tienen camas disponibles. Evidentemente estamos saturados y nos están engañando. Y el doctor López-Gatell insiste en hablar que ha sido un éxito lo que todos vemos como algo terrible. Seguramente usted, al igual que yo, tenemos conocidos, cercanos, seres queridos que ya han padecido la enfermedad y algunos, peor aún, que ya se nos han adelantado. Ya hay muchos casos, cuando menos en el mío, diario voy sumando
personas conocidas y personas queridas. Así que ya no nos dejemos engañar por estos infelices. La letalidad, y con eso hoy termino, los desnuda perfectamente. Ellos dijeron que la comorbilidad, es decir, lo que nosotros tenemos como afectaciones que pueden convertirnos en más vulnerables, que puede ser la obesidad, que puede ser la diabetes, que en México existe y es de los países con mayor alto índice, esa es la razón por la que la letalidad está muy alta. ¿Acaso no en España es un país de personas de la tercera edad, un país viejo, mucho más que México? Y no el mismo doctor nos dijo que ese era uno de los puntos más delicados y que había que cuidar a nuestros ancianos. Bueno, pues en España abundan y él dice que no comparemos. Pero la letalidad allá es del 5% y aquí es del 12%. Es la letalidad más alta en el mundo. Pero dice que es un éxito porque no se han saturado los hospitales. Pues algo están haciendo mal, que de los que ingresan a los hospitales se nos mueren más del doble de lo que se mueren en otros países. Algo está mal y no es otra cosa que los rebasó la pandemia y también que estamos llegando muy tarde. La gente está llegando muy tarde a los hospitales porque acuérdense que López-Gatell, y ahí está grabado, dijo que si teníamos síntomas nos quedáramos en nuestra casa y no nos fuéramos a hacer ninguna prueba. No entre en pánico, simplemente hágalo. Si son las 3 de la mañana, no necesita hacerlo en este momento, a menos que tenga dificultad para respirar, que francamente siente que se le agota el aire, que con un movimiento mínimo aumenta la velocidad de su respiración. Entonces vaya en este momento. Si no, espere al amanecer y vaya en cuanto sea posible. Ahora, si usted es una persona que no tiene estas circunstancias, no tiene estas características, quédese en casa. La enfermedad le va a durar 10 a 14 días, la enfermedad se va a curar espontáneamente. Quédese en casa. La gente obedeció, se guardó, y cuando ya los síntomas son imposibles de mantener y van al hospital, llegan muy tarde con una saturación de oxigenación muy baja y, por supuesto, las posibilidades de que vivan ya son muy pocas. Si eso no es, con una mala información, engañar a la gente y matar a la gente, bueno, pues que me digan qué es. Han sido unos asesinos. Y ahora nos quiere acusar a los medios porque dice que de pandemia ya pasamos a infodemia por toda la desinformación. Es un gran negocio distorsionar información para vender esta a un público que es ávido de desinformación. Mi madre, los que han engañado y los que no han dicho la verdad son ellos. Así que no nos queda otra que cuidarnos nosotros mismos, porque ellos, ninguno de los dos López, ni Gatell, ni Obrador, nos van a venir a ayudar en esto que ya se nos vino encima. Vamos a cuidarnos todos, vamos a solidarizarnos y vamos a entender que el evitar el contagio es un trabajo de tiempo completo. Y bueno, vamos ahora a mantenernos en contacto. Los invito a través de las redes de Intolerancia, que me acompañen a lo largo de la semana en Destrozando la Noticia, Off the Record del miércoles, y que vuelvan a estar conmigo el próximo domingo, 12 horas, aquí en Zona Cero.